Muchas gracias por seguir con nosotros en Foro Global. Esta noche me acompaña Hernán Gómez Bruera, analista político, internacionalista, experto en América Latina. Ya lo conocen ustedes, ha sido profesor en la Ibero, ha sido profesor también en el Centro de Investigación y Docencia Económicas y has estado varias veces aquí en Foro Global. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, Genaro. ¿Y tú? Bien, pues oye, tenemos realmente, es básicamente superficial, diría yo, con que en 6 minutos podamos dimensionar el legado de Fidel Castro y lo que él significó, pero tratemos de hacerlo. ¿Por dónde te gustaría empezar? ¿Cómo podemos dimensionar a Fidel Castro? Primero, yo creo que se fue una de las grandes figuras del siglo XX, eso no cabe la menor duda. Se fue también el último de los grandes revolucionarios, digamos, y con él una generación que creyó que la vía armada era una posibilidad y que creyó genuinamente de cambiar el mundo. Pues yo creo que Fidel Castro inspiró a una generación de jóvenes, especialmente en América Latina, en México y en muchos países, inspiró a una generación de jóvenes que creyeron que la vía armada era una alternativa. Y la prueba de ello es que pues, exportó de alguna manera su revolución a muchos países de la región, a Centroamérica, a muchos movimientos guerrilleros de inspiración castrista. Pero además yo creo que Fidel Castro es un líder, logró ser un líder del tercer mundo. Es decir, logró, digamos, el impacto que tuvo por ejemplo, en las revoluciones de independencia en África, fue muy importante. Y creo realmente cuando uno piensa en un país tan pequeño como es Cuba, el grado, la influencia internacional que tuvo durante tantas décadas y que sigue teniendo en política exterior, me parece que sería imposible explicar eso sin Fidel y sin la propia Revolución Cubana. Creo que un país que, pues, en 1959 prácticamente a nadie le importaba. Hoy es un país que pesa, digamos, que lo que hoy diga o piense Cuba o exprese o lo que pasa en Cuba es importante internacionalmente y esto en gran medida se lo debemos a Fidel, a su enorme habilidad política, a su capacidad, a su visión estatista, etcétera. Hay quien dice que en política multilateral, en Naciones Unidas, si hay un tema de América Latina, no pasa si Cuba no está convencida. Es cierto. Ahora, digamos que ya vimos ese legado, digamos, importante de un hombre de una grandeza como líder global y demás, pero el contraste, las contradicciones del régimen, ¿en qué nos podremos enfocar? Bueno, sin duda hay que hacer un análisis y me parece que quizás no es este el momento porque estamos en un mood más de obituario, pero yo creo que sí, evidentemente hay que hacer un análisis distinto del que normalmente se hace, porque uno siempre encuentra o los detractores de Fidel que no ven prácticamente ningún avance, o la gente que se ha dedicado siempre a alabar sus grandes logros y los grandes logros de la Revolución Cubana y no ven la otra parte. Creo que hay temas como en el caso de Fidel es muy difícil hacer un balance objetivo, digamos, donde se vean los claroscuros con cierta, es digamos, una postura política ecuanimidad. Incluso hacer algún análisis sobre Fidel, ¿no? Creo que sí, y el propio Fidel me parece que incentivó este tipo de posturas, pero yo creo sin lugar a dudas que, digamos, si uno piensa en lo que era Cuba en 1900, antes de la revolución, digamos, y lo que es Cuba hoy, no cabe la menor duda que transformó al país de una manera que no explicaríamos la Cuba de hoy sin Fidel, no explicaríamos América Latina, la historia de América Latina, incluso sin Fidel. Y creo que probablemente sin la Revolución Cubana, sin Fidel Castro, Cuba sería hoy quizás una república bananera más, sería una isla quizás con los niveles de pobreza y desigualdad de Haití. Y sin embargo tenemos que hoy Cuba es un país donde hay solamente 4 niños mueren por cada 1000 nacidos vivos y no 60 como ocurría antes de la revolución, con niveles de educación, de salud ejemplares, digamos, con un índice de desarrollo humano más alto que el de México y de Brasil, que son las 2 economías más grandes de la región. Y claro, pues un dictador sí
digamos que encabezó un régimen autoritario sin lugar a dudas. Pero creo que habrá con el tiempo que hacer un análisis un poco más ponderado del legado de Fidel, más allá de las pasiones que generalmente despierta su figura. Oye, nos queda un minuto. Yo tengo una hipótesis. Creo que después de Fidel Castro, ningún líder latinoamericano va a alcanzar la dimensión global que él tuvo. Ni Lula, ni Vicente Fox, ni mucho menos Felipe Calderón, ni Enrique Peña Nieto, pero ni Dilma, ni Michelle Bachelet. ¿Coincides? No lo sé, la verdad. No podría ser futurología de ese tipo. Lo que creo es que hoy Cuba está promoviendo reformas importantes y que yo creo que sí va a haber cambios en Cuba. Es decir, probablemente el régimen de partido único continúe todavía varios años más, pero ya Raúl Castro estableció un límite a la reelección de los funcionarios públicos. Él dijo que se retire en 2018, entonces, que es cuando estará cumpliendo más o menos los 10 años en el poder. Y creo que Cuba van a venir muchos cambios, hay que estar muy pendientes a lo que va a venir en Cuba. Difícilmente habrá una figura con la fuerza y el protagonismo que tuvo Fidel Castro, quizás porque los tiempos son otros y es difícil esperar una cosa como fue Fidel, me parece a mí. Te invito pronto a hablar de la transición que viene y de lo que va a pasar en Cuba en los próximos años. Muchas gracias, Hernán Gómez. Gracias sobre todo a ti por haberme acompañado esta noche en Foro Global. Soy Genaro Lozano y te invito ahora a quedarte con Julio Patán en Hora 21. Yo te espero mañana a las 8:30 de la noche para una nueva emisión de Foro Global. Por lo pronto, muy buenas noches.